Buenas noches, mi nombre es Raúl Bedoya Vergara. Vengo a hablarles sobre el poder constituyente y el constituido. El derecho constitucional establece la base estructural del orden jurídico y político de un Estado, ya que define las reglas fundamentales de la organización pública y las condiciones esenciales que permiten la convivencia democrática. Bajo esta perspectiva resulta importante comprender los conceptos de poder constituyente y constituido, los cuales nos permiten conocer el origen, los alcances y los límites del poder político. El poder constituyente representa la facultad para crear o transformar la Constitución a través de mecanismos legítimos como la Asamblea Constituyente o el referéndum. Es el órgano político que cuenta con la fuerza de tomar decisiones políticas fundamentales que definen el ser o el modo de ser del Estado, es decir, el poder que determina el tipo de Estado y la forma de gobierno. El poder constituyente es una fuerza que existe materialmente, es decir, que no proviene de otra, puesto que no es un órgano facultado por las leyes para hacerlo. Es ilimitado, porque puede tomar decisiones políticas para construir un Estado sin sujeción a otro poder que lo condicione. Ejemplo de ello son los golpes de Estado. Es originario, porque no proviene de ninguna norma que lo cree o lo autorice a actuar. Es soberano, ya que tiene la fuerza real para determinar el ser o el modo de ser del Estado, sin sujeción a otro organismo, mientras que el poder constituido es el órgano creado por el poder constituyente mediante las normas constitucionales a las cuales se le asigna un escenario de competencia para actuar. Los órganos constituidos derivan de la Constitución, es decir, del tipo de Estado y forma de gobierno determinados por el poder constituyente. Se encuentra conformado por las instituciones que operan dentro del orden jurídico, como lo son el legislativo, ejecutivo y judicial, las cuales actúan conforme a los procedimientos y competencias fijados por la Constitución, y su finalidad es aplicar las reglas dentro del marco legal establecido para direccionar al Estado. El poder constituido es de naturaleza jurídica, su estructura y competencia se encuentra en las leyes. Es limitado, porque está sujeto a límites materiales y formales establecidos en la ley. Es derivado, porque deriva de la Constitución conforme al régimen político fijado por el poder constituyente. Es autónomo, porque ejerce su competencia sin interferencia de otros órganos, pero siempre sujeto a límites generales y particulares determinados por las normas constitucionales legales. Para entender la diferencia entre poder constituyente y constituido, es necesario tener en cuenta lo siguiente. Poder constituyente es un concepto político y el poder constituido es un concepto jurídico. Estos dos poderes permiten asegurar que los procesos de reforma constitucional se desarrollen con legitimidad, democracia y respeto por los principios del Estado de Derecho. Ahora, ¿qué relación guardan estos conceptos con el nuevo constitucionalismo? Se trata de un paradigma en el cual los derechos dejan de ser solo teoría para convertirse en mandatos vinculantes que proporcionan un marco estable para la organización del Estado, convirtiéndose en un espacio de constante diálogo entre el poder constituyente y el constituido, y entre la ciudadanía y las instituciones públicas, sentando las bases para la transformación social, guiado por la dignidad humana y los derechos fundamentales. Por tanto, el estudio del derecho constitucional en nuestro camino de aprendizaje nos permite comprender cómo se estructura y legitima el ejercicio del poder político, cómo se protegen y garantizan los derechos y cómo la Constitución actúa como un instrumento de cohesión social y de orientación institucional, mostrándonos que el ejercicio de las leyes no son textos estáticos, sino que se encuentran en permanente construcción, nutridos por la participación ciudadana, la evolución jurisprudencial y la capacidad del orden jurídico para adaptarse a las exigencias de justicia, igualdad y pluralismos propios de una sociedad democrática. Este aprendizaje nos muestra que el derecho constitucional tiene la capacidad de impulsar transformaciones sociales profundas al promover valores como la dignidad humana, la igualdad y el pluralismo. En este sentido, comprender su dinámica y su impacto nos convierte en actores activos dentro del proceso democrático y en la construcción permanente
de un Estado más justo e incluyente. Muchas gracias. Buenas tardes, un gusto. Mi nombre es Paula Rodríguez Pineda, estudiante de Derecho del segundo semestre. En este video quiero explicar de una forma bastante clara y sencilla dos partes muy fundamentales que nos ayudan a comprender nuestra Constitución Política de 1991. La parte dogmática y la parte orgánica, que suenan pues conceptos muy técnicos, pero entenderlo nos ayuda pues a comprender cómo funciona nuestra Constitución como un todo y cómo protegen nuestros derechos. Bueno, para empezar, la parte dogmática es el corazón de nuestra Constitución política. Es ahí donde nosotros encontramos los principios, valores y derechos fundamentales que orientan todo el funcionamiento del Estado. Esta parte pues nos explica qué tipo de país somos, por qué tipo de país queremos construir, pues también, por lo menos el artículo 1 es un punto de partida muy fundamental porque señala que Colombia es un Estado social de derecho, organizado de una forma pues democrática, participativa y pluralista, y que está fundamentado en lo que es la dignidad humana. Esto quiere decir que no es un simple enunciado, es una declaración de que todas las personas, de que las personas y su dignidad están en el centro de todo un sistema jurídico. Entonces, pues el centro es la dignidad humana. Por lo menos el artículo 2 pues refuerza que esta idea, es decir, pues refuerza mucho esta idea. Lo que es las autoridades que están obligadas a proteger lo que es la vida, la honra, los bienes y las creencias, también los derechos y las libertades de las personas, es decir, que el Estado no puede olvidarse de las personas. Su función principal es garantizar que los derechos que estén escritos en nuestra Constitución sean cumplidos. Por lo menos dentro de la parte dogmática encontramos muchos los derechos que utilizamos toda en nuestra vida diaria, por lo menos el artículo 11, que nos dice que el derecho a la vida es inviolable, o sea, nadie nos puede vulnerar este derecho. El artículo 13, que garantiza pues la igualdad y prohíbe cualquier forma de discriminación. No podemos olvidar lo que es el artículo 16, que nos habla sobre el libre desarrollo de la personalidad. El artículo 18, que habla de la libertad de la conciencia. El artículo 20, que también pues protege la libertad de expresión y de información. El artículo 44, que recoge los derechos fundamentales de los niños. Bueno, todos esos artículos demuestran que la parte dogmática nos dice qué derechos tenemos, qué tipo de valores nos orientan y cuáles son los principios del Estado que debe pues respetarse. Esta visión más humana, pues más protectora y pues más enfocada en los derechos es la parte del nuevo constitucionalismo, que influyó demasiado en la Constitución de 1991. Ahora bien, si la parte dogmática es el corazón, la parte orgánica es el esqueleto y la estructura de todo un Estado. Por lo menos es la parte que nos explica cómo se organiza el Estado, cómo se organiza el poder, cómo funcionan las instituciones y cuáles son sus límites. Gracias a esta parte, pues sabemos qué tipo de leyes o quiénes hacen las leyes, quién gobierna, quién juzga, quién controla y quién vigila. Por ejemplo, el artículo 113 establece tres ramas de poder público: la legislativa, la ejecutiva y la judicial, que son independientes pero deben trabajar de una forma en armonía, por así decirlo. Encontramos el artículo 114 y el 150, que explican que el Congreso de la República tiene funciones muy importantes, como hacer las leyes y ejercer lo que es un control político sobre el gobierno. Encontramos el 115, pues que describe la estructura del gobierno y señala que está conformado por el presidente de la República. Encontramos los ministros, también los directores del departamento pues administrativo. Por lo menos el artículo 116 nos recuerda que la justicia la administran los jueces, los tribunales, las cortes y otros funcionamientos autorizados por la ley. Pues esta parte es bastante clave porque nos muestra quién hace, cómo se controla y cómo se ejerce lo que es el poder en las distintas pues, funciones. Sin esta organización, pues los derechos es la parte sería pues solo palabras bonitas, por así decirlo, porque pues no serían instituciones responsables en hacerlos pues cumplir. Aquí es donde pues tiene una conexión. La parte pues dogmática nos dice qué derechos tenemos y la parte nos dice qué derechos y principios son importantes. Encontramos la parte orgánica que nos dice cómo el Estado debe organizarse para garantizarlo. Por ejemplo, encontramos lo que es la acción de tutela, que se encuentra en el artículo 86, que es una muestra perfecta de cómo nuestra Constitución concreta permite hacer pues la realidad de un derecho fundamental. Gracias a este mecanismo, cualquier persona puede pedir una protección inmediata cuando sus derechos están en riesgo. Sin la parte orgánica, pues la tutela simplemente pues no existiría.
Podemos decir que la Constitución de 1991 fortaleció tanto la parte dogmática como la orgánica, pues reconoció más derechos y pues creó mecanismos más eficaces para protegerlos. Esto pues está totalmente alineado con el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que busca pues instituciones pues más participativas, más sociales y más protectoras de las personas. Pues en conclusión, pues la parte dogmática y la parte orgánica pues forman un sistema que hace posible que Colombia pues funcione como un Estado social de derecho. Una parte nos dice que derecho es proteger, cómo se protege, y otra nos dice cómo hacerlo, cómo comprenderlas no simplemente nos permite pues, valorar nuestra Constitución, porque sigue siendo una herramienta fundamental para garantizar lo que es la dignidad humana y la justicia. Pues muchas gracias. Hola, mi nombre es Andrés Felipe Romero, soy estudiante del curso de Derecho Constitucional General y perteneciente al programa de Ciencia Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este video hablaremos un poco acerca de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1991 en relación al nuevo constitucionalismo latinoamericano. Como bien dice González Cadenas, este nuevo constitucionalismo busca impulsar constituciones más democráticas y enfocadas, centradas en la dignidad humana, garantizando derechos a la población sin importar su condición económica, social o de raza. Este nuevo enfoque se diferencia mucho del constitucionalismo europeo, el cual se enfoca en garantizar la organización del poder más que en adherir derechos a la población. Este nuevo enfoque trae consigo una garantía de derechos más efectivos. En el caso colombiano vemos que estos mecanismos de garantía de derechos son, por ejemplo, la acción de tutela, la cual garantiza el cumplimiento o hacer valer los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero también hay otros mecanismos como el bloque constitucional, el cual es un mecanismo por el cual el Estado colombiano adhiere tratados de garantía de derechos para la población, como por ejemplo, ¿a dónde los adhiere? Los adhiere a la Constitución. Por ejemplo, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU de 1966 o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como Pacto de San José de la OEA de 1969. También, como tercer mecanismo, hay un reconocimiento reforzado de los derechos fundamentales. Esto lo vemos en mecanismos como la Corte Constitucional, la cual garantiza el cumplimiento de estos derechos, pero también genera en el contexto colombiano dudas en el alcance de la justicia constitucional, en medida en que no hay una contundencia real frente a las políticas distributivas de sus fallos. También quiero añadir una diferenciación entre los derechos fundamentales y los derechos humanos. Si bien los derechos humanos son universales y pertenecen a la condición humana y tienen un origen principalmente internacional, en Colombia lo vemos refrendado en el bloque constitucional, su protección depende tanto del derecho interno como el del derecho internacional. Ahora, los derechos fundamentales están reconocidos explícitamente en la Constitución, cual tienen unas garantías jurídicas internas propias del país y también funcionan como un límite al poder público. Su protección, la protección de los derechos fundamentales, es inmediata dentro del sistema jurídico nacional. Ahora, a manera de conclusión, yo quiero comentar que Colombia, la Constitución de 1991 en Colombia, es muy llegada del nuevo constitucionalismo en cuanto agrega garantías de derechos como la acción de tutela, adhiere nuevos derechos para la población en la medida en que, como reza su artículo número 1, Colombia pasa de ser un Estado de Derecho a ser un Estado social de derecho que busca garantizar los derechos y la igualdad y equidad en su población. Especialmente quiero hacer énfasis en que si bien la Constitución colombiana
tiene mucho que ver con este nuevo constitucionalismo latinoamericano en el papel. En la ejecución real, esto dista mucho de esa realidad jurídica, en la medida en que en las zonas geográficamente más apartadas esta garantía de derechos no es totalmente visible. Hola, mi nombre es John Parmenian Martínez y de acuerdo a cada aporte de mis compañeros, para concluir, puedo decir que es muy importante reconocer que las lecturas de los autores analizadas y trabajadas nos permitieron entender cómo el nuevo constitucionalismo, tanto europeo como latinoamericano, cambió internamente la forma en la que hoy vemos el estado de la democracia y los derechos de autores como González Cadenas y Lázaro Cascallar. Dicen que este movimiento no solo modernizó el derecho constitucional, sino que también fortaleció la participación política y la supremacía de la Constitución sobre los poderes públicos, lo que significa que la Constitución se convierte en una herramienta viva, dinámica y cercana a las necesidades sociales de todos. En el caso colombiano tenemos la Constitución del 91. Esta resalta una ruptura histórica. Los modelos pasados, las lecturas, evidencian que la Carta del 91 fortaleció la separación entre el poder constituyente, que es el pueblo, y el poder constituido, que son las instituciones encargadas de cumplir el mandato constitucional. Esta versión es clave para comprender la verdadera soberanía recae en la ciudadanía y que el Estado solo actúa dentro de los límites posibles que la Constitución manda, dado que las lecturas resaltan que la importancia de la parte dogmática y orgánica de la Constitución. La parte dogmática consagra los valores y principios y derechos fundamentales, mientras que la parte orgánica se encarga de los poderes del Estado. De esta forma, se reafirma que el objetivo principal del orden constitucional es proteger la dignidad humana y garantizar libertades reales, no solo formales. Otro aporte de gran importancia sobre las diferencias que existen entre los derechos humanos y los derechos fundamentales, explicados por Roncasio Bedoya, mientras que los derechos humanos existen por la condición propia, ser persona. Los derechos fundamentales consiguen un carácter jurídico especial cuando la Constitución los reconoce, los protege y los otorga mecanismos para su exigibilidad directa. Esta diferencia muestra por qué la Constitución del 91 marcó un avance importante en la protección de las personas frente al Estado. Por consiguiente, todas las lecturas nos permiten decir que el nuevo constitucionalismo no es solo una teoría jurídica, sino una forma de reorganizar el poder, promover la justicia social y garantizar que la vigencia real de los derechos. La Constitución colombiana del 91 es un reflejo de esa visión moderna y democrática, y su comprensión es indispensable para valorar el papel del derecho constitucional en la vida cotidiana. Finalmente, el estudio de estas ideas nos invita a reconocer que la Constitución no es un documento para realizado, sino un instrumento que debe fortalecerse constantemente para responder a los desafíos actuales y garantizar así una sociedad más justa, participativa y respetuosa de los derechos. Muchas gracias.